Evangelio de diciembre 14, 2015, del Santo Evangelio según San Mateo. En aquellos días, mientras Jesús enseñaba en el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo y le preguntaron: ¿Con qué derecho haces todas estas cosas? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús les respondió: Yo también les voy a hacer una pregunta, y si me la responden les diré con qué autoridad hago lo que hago. ¿De dónde venía el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de la tierra? Ellos pensaron para sus adentros: si decimos que del cielo, él nos va a decir entonces por qué no le creyeron. Si decimos que de los hombres, se nos van a echar encima el pueblo, porque todos tienen a Juan por un profeta. Entonces respondieron: no lo sabemos. Él les replicó: pues tampoco yo les digo con qué autoridad hago lo que hago. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomemos una pequeña parte del libro de los Números, que es la primera lectura. Balaam levantó los ojos y divisó a Israel acampado por tribus. Entonces el Espíritu del Señor vino sobre él y pronunció este oráculo. Oráculo de Balaam, hijo de Beor. Palabra del varón de ojos penetrantes, que escucha la palabra de Dios y contempla en éxtasis, con los ojos abiertos, la visión del Todopoderoso. Qué bellas son tus tiendas, Jacob, y tus moradas. Son como extensos valles, como jardines junto al río, como aloes que plantó el Señor, como cedros junto a la corriente. De su descendencia nace un héroe que domina. De Jacob se levanta una estrella y un cetro surge de Israel. Muy bien, eso es todo lo que quiero tomar de esta lectura que es tan hermosa. ¿Qué vemos en el libro de los Números? Muchos años antes, muchos años antes, unos 1200 años antes del Señor, ya está Dios a través de este extranjero, de este Balaam, que no era de la tribu de Israel, hablando a Israel. A Balaam lo habían contratado el rey de Moab para que fuera a maldecir a las tribus de Israel. Pero cuando llega al lugar, pensando que va a maldecir, aquí hay una palabra clave y dice: el Espíritu del Señor vino sobre él. El Espíritu del Señor puede venir sobre cualquiera de nosotros y entonces nos hace hablar lo que Él quiere, a veces de manera fuerte, donde no hay manera de evitar decir lo que Dios quiere. Por eso Balaam, que era precisamente una persona que decía oráculos, como él mismo dice, él mismo aquí dice: varón de ojos penetrantes, que escucha la palabra de Dios y contempla en éxtasis la visión del Todopoderoso. Él se está refiriendo a sí mismo. Y sin embargo no puede hacer lo que él quiera. Dios le permite ver la visión del Todopoderoso, es decir, su propia visión, solamente para que él le sirva como instrumento, en este caso para bendecir a Dios. Ahora tenemos esta escena en el templo, en el Evangelio, justo después de que el Señor había literalmente corrido a los mercaderes del templo a latigazos. Los socios de esos mercaderes que habían convertido el templo en cueva de ladrones y que eran precisamente la autoridad terrena del templo de Dios. ¿Y quién dice que son? Los sumos sacerdotes y los presbíteros del pueblo. Vienen molestos porque ellos que administraban el templo no le habían dado permiso a este maestro de que corriera a sus socios, y vienen a cuestionarlo: ¿con qué derecho haces todas estas cosas? Es curioso, en el Evangelio en griego dice: ¿con qué autoridad haces todas estas cosas? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? ¿Con qué autoridad? Aquí la pregunta es: ¿con qué autoridad? Y el Señor les responde con otra pregunta que los cuestiona. El bautismo de Juan, el Bautista, ¿de dónde venía? ¿Del cielo o de los hombres? Los otros, que son unos tramposos y unas personas
pues realmente faltos de toda sinceridad, faltos de toda honestidad. Buscan la manera de no caer en contradicción. Y solamente según ellos tenían dos respuestas, que en realidad solamente había una. Ellos dicen, si decimos que del cielo nos va a echar en cara, ¿por qué no le creyeron? Si decimos que de los hombres, como estaban enfrente de todo el pueblo, se les iba a echar encima el pueblo. Y entonces piensan, nos conviene más decir que no sabemos. Son unos cobardes porque no aceptan ver la realidad. Son unos mentirosos porque no reconocen la realidad. La verdad es la realidad. Más allá de la simple adecuación de la mente, la verdad es la aprehensión de la realidad. La verdad es lo que está. Y es lo que ellos no quieren responder. Y el Señor tampoco les dice, pues yo tampoco les digo mi autoridad. Vemos cómo en unos días pasados, precisamente el domingo pasado, se hablaba, no este que acaba de pasar, sino el anterior, se hablaba de que viene la palabra del Señor sobre el Bautista. Y una vez que el Bautista es movido por el Espíritu, igual que Balaam, comienza el Bautista a hacer aquello que Dios quiere que haga. No son sus palabras. Curiosamente, el día de ayer domingo, cuando leíamos esas recomendaciones, ¿qué debemos hacer? Casi podríamos estar leyendo la contraparte del capítulo 25 de Mateo, en el juicio. Tuve hambre y me diste de comer, estaba sediento, me diste de beber, estaba desnudo y me vestiste. Ahí está la contraparte, es Dios mismo el que está hablando a través del Bautista. Y el bautismo de arrepentimiento de Juan también viene como preparación del corazón ordenado por Dios. No es el hombre Juan Bautista el que de pronto decide hacer tal o cual cosa y dice, ay, lo voy a hacer, me parece muy bueno. Es el hombre humilde Juan Bautista que, abierto a Dios, se permite ser instrumento de Dios, de la mano de Dios, del dedo de Dios. ¿Qué nos queda a nosotros? Bueno, si tú estás escuchando el día de hoy esta pequeña reflexión y el Evangelio, ciertamente lo haces en tu libre albedrío, pero un libre albedrío en donde espero yo esté iluminado por la fe. Y ahí se da una sinergia, un caminar juntos, en donde Dios te ilumina y tú te permites ser llevado por Él. Decía al comentar la primera lectura, a veces el Espíritu Santo viene sobre nosotros y nos arroba, nos hace hablar, pero es muy raro. El Espíritu Santo es una fuerza suavísima, porque a Dios no le gusta quitarnos nuestra libertad. Es a través de la libertad como nos podemos conocerlo, porque es a través solamente del amor libre, del amor voluntario, como nosotros conocemos al amor. Hoy regocijémonos, porque si estás escuchando estas palabras, Dios toca tu corazón. Te insisto, prepárate para que esta Navidad que viene estés listo para hacer un intercambio de regalos con el Señor. Intercambia tu tambor por aquel don que más te hace falta. Yo no sé cuál sea. Si tú lo sabes, pídeselo. Pero si no lo sabes, simplemente dile, Señor, regálame algo de acuerdo a tu amor por mí. Y no pidas nada más por ti. Pide por todos, incluyéndome a mí. Y cuenta con que yo voy a pedir por ti. Dios les bendiga, hermanos.